RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, les habla Fran Tobar. Hoy es miércoles 16 de mayo. Bueno, noticias importantísimas. Sendas anuncia que la canasta de alimentos superó los 100 millones de bolívares. El presidente de ConocoPhillips está buscando los activos de PDVSA. Anda como un detective. Y cerró la Kelo de Venezuela y esa tiene tres noticias en uno. Se fueron los directivos. El presidente Nicolás Maduro mandó a intervenir la empresa, se la entregó a los trabajadores y ahora nos va a pasar como aquella famosa empresa de los pañales, el Coyuco, Clorox. Todas esas empresas van a desaparecer. Porque bueno, así está la situación del mercado venezolano en materia de dólares. Si no hay dólares, no hay producción, definitivamente. Bueno, tenemos en línea a Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario. Buenos días, doctor Enrique, un placer saludarlo. Buenos días, Frank. Un placer estar en su programa. Sí. Un saludo para su audiencia. Doctor Enrique, lo estamos llamando para conversar con usted la situación que se presentó ayer en la Asamblea Nacional, donde la Guardia Nacional impidió el paso de los periodistas, o sea, a la sesión de la Asamblea Nacional de los Diputados. O sea, que la Guardia Nacional manda por encima de la Asamblea Nacional y por encima de los diputados. O sea, ellos no tienen ninguna autonomía, ellos dependen de lo que decida la Guardia Nacional, o en este caso el comandante de la Guardia Nacional que está ahí instalada en el Palacio Legislativo, donde funciona la Asamblea Nacional Legislativa y funciona la Asamblea Nacional Constituyente. Es así. ¿Y eso qué repercusiones tiene? Mire, eso es una manifestación más de la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela. Dentro de las atribuciones propias de la Asamblea Nacional está precisamente la de ordenar, administrar los mecanismos de seguridad de sus instituciones y de su funcionamiento. De tal manera que los servicios de seguridad que pudieran estar allí deben estar obedeciendo las órdenes de la directiva de la Asamblea Nacional. Mira, que es un poder autónomo del Estado y en ese sentido, para ejercer sus funciones requiere de ciertas condiciones. Pero la seguridad de la Asamblea es competencia de la Asamblea, de tal manera que quienes están a cargo de eso deberían obedecer. Lamentablemente, nosotros en Venezuela, repito, no tenemos un Estado de Derecho. Venezuela sencillamente no tiene constitución en este momento. Nosotros en este momento podemos calificar nuestro régimen como una tiranía con forma de dictadura constituyente, un régimen despótico con forma de dictadura constituyente. ¿Qué quiere decir esto? El régimen despótico es aquel en el que el poder se ejerce como expresión de una voluntad única, de una voluntad de una persona o de un grupo de personas, pero sin ningún tipo de limitación, en donde el derecho no existe. Eso existe en Venezuela. Y digo que tiene forma de dictadura constituyente porque han creado ese parapeto llamado Asamblea Nacional Constituyente, que efectivamente ha concentrado el poder y es la que decide libremente cuáles son las normas de la Constitución del 99 que se aplican y cuáles son las normas constitucionales que libremente ellos crean. O sea, nosotros no tenemos una constitución. Ajá. En consecuencia, es explicable que sucedan esas cosas como la de la Asamblea. Ajá, doctor, estamos conversando con el doctor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario. O sea que dentro de ese análisis que usted hace y dentro de esa explicación que nos da, podemos ubicar lo que dijo el presidente ayer con respecto a la empresa Kelo de Venezuela, que agarró y dijo que había mandado a colocar en Interpol a los directivos para que se los trajeran a Venezuela presos
y mandó prácticamente a expropiar la empresa, la tomó con los trabajadores, o sea. Es decir, todas las reglas del debido proceso, todas las reglas que establecen que cualquier cercenamiento de libertades supone el pronunciamiento judicial, eso queda al margen. El presidente de la República, como expresión de su voluntad popular, decide que va a meter preso a esa gente, y punto, pues, ¿no? Eso es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. Obviamente eso es una manifestación más de que nosotros no estamos en un Estado de Derecho. Aquí el poder la está ejerciendo un pequeño grupo de personas como expresión, repito, de su propia voluntad personal y sin ningún tipo de limitaciones. O sea, el derecho, las normas, las reglas, la ley, la Constitución y la ley no cuentan para nada en lo que al ejercicio del poder político en este país se refiere. ¿Y qué deben hacer los venezolanos entonces ante una situación como esta? Mire, los venezolanos tienen el derecho que está contenido y es una figura del derecho constitucional de toda la vida, el derecho de resistencia a la opresión. El derecho de resistencia a la opresión es una figura que está desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 hasta el artículo 333 de la Constitución actualmente, pues. Es decir, deben de alguna manera utilizar todos los mecanismos que tengan a su alcance y están en el deber de usar todos los mecanismos que están a su alcance para poder restablecer el orden democrático, pues para poder restablecer el orden constitucional, la vigencia de la Constitución. El artículo 333 en nuestro país es absolutamente preciso en eso, pues, y crea la obligación a todo funcionario, a toda persona provista o no de autoridad a realizar lo que fuese necesario para restablecer el orden constitucional. O sea que en este momento, según su criterio, en Venezuela no existe constitución, no existen instituciones, no existe Tribunal Supremo, no existe la... Yo creo que eso no es difícil explicarlo y que la gente lo comprenda porque lo está viendo, pues. Que un presidente de la República ordene la detención, la privación de libertad de la gente así sí libremente, al margen de lo que puedan escribir las disposiciones judiciales. ¿Qué significa eso? Que estemos organizando un proceso electoral en el cual los partidos políticos importantes, los potenciales candidatos importantes están inhabilitados, en donde efectivamente estamos creando una especie de simulacro de elección, pero en donde no están garantizadas las condiciones mínimas para el ejercicio democrático del sufragio, es evidentemente una muestra de que nosotros no tenemos constitución. Aquí la convocatoria de las elecciones que se supone deberían realizarse a finales de este año, las anticipan en la forma en que las han anticipado, las reúnen con las decisiones de legisladores estadales que por principios constitucionales deberían ser separados. Eso evidentemente es una manifestación de que aquí no hay constitución, pues. Bueno, estamos conversando con el doctor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario. Doctor, también queríamos conversar con usted la situación de ConocoPhillips, porque el presidente de ConocoPhillips, el señor Amado Lanz, anunció ayer a sus accionistas que está buscando los activos de PDVSA en el exterior, pues fuera de Venezuela, para embargarlo, para recuperar su dinero que ellos creen que les pertenece, que está por orden de 2.000 millones de dólares. ¿Qué puede hacer Venezuela ante esa situación? ¿Para qué sirve la Constitución de Venezuela, la soberanía ante una situación de ese tipo? Porque lo que dijo el presidente de ConocoPhillips fue, bueno, señores, yo voy a buscar lo que es mío y ustedes verán qué hacen. ¿Cómo se puede defender Venezuela ante una situación de ese tipo? La única manera que tiene Venezuela de salir de esa suerte es pagando lo que debe, pues. O sea, lamentablemente, irresponsablemente, el país creó unas condiciones como para exponerse a una demanda como la que está planteada, perdió la demanda y tiene que pagar. O sea, si efectivamente aquí no funciona el Estado de Derecho, el derecho funciona en otras latitudes y efectivamente en otras latitudes no se pueden hacer valer esas conductas prepotentes de que como yo soy el que tengo el poder hago lo que me da la gana. No, sencillamente tiene que someterse y lamentablemente nos están exponiendo a todos los venezolanos a las penurias que significa una situación del mercado petrolero venezolano como el que está planteado, pues. O sea, si alguien no paga una obligación, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Se le demanda
y se le obliga a pagar, y se le paga responde con su patrimonio, pues. Lamentablemente, los irresponsables que están en el gobierno actualmente han colocado al país en esa situación. ¿Y a dónde podrían ir los venezolanos internacionalmente a plantear toda esta serie de situaciones, la violación de los derechos humanos? Eso pertenece a la Corte Internacional de la Haya. Los venezolanos podrían demandar ahí, podrían hacer... Mire, las violaciones que se están produciendo en Venezuela en relación a los derechos humanos tienen unas instancias internacionales a las cuales acudir, pues. En lo personal, creo que se puede acudir al sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, aun cuando este gobierno ha pretendido desvincularse. Pero esa es una decisión absolutamente ilegítima, esa que se tomó de desvincularse. Salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es algo que altera el orden constitucional venezolano, y para lo cual el pueblo venezolano ha debido pronunciarse, porque el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario y es el que dice cuál es el orden constitucional venezolano. Esa decisión de salirse de la Convención Americana es una convención absolutamente írrita, y se podría acudir a la Comisión Interamericana. Se puede acudir porque la Comisión Interamericana depende del pacto del Tratado de la OEA y no precisamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero también se puede acudir a las instancias de las Naciones Unidas, como en efecto se está acudiendo, pues, y poco a poco, mire, se van logrando resultados. Ya en este momento existe en la Corte Penal Internacional un comienzo de investigación sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Eso poco a poco yo creo que se puede y se debe actuar. O sea, que se puede considerar que en Venezuela hay una violación constante de los derechos humanos en este momento. La expresión cabal de esa situación es que no hay Estado de Derecho. En consecuencia, no hay posibilidad de acudir a ningún juez, a ninguna instancia internamente para obtener la satisfacción y la defensa de los derechos e intereses de las personas. Y esto lo entienden todos los venezolanos. Aquí no hay venezolano que no entienda que frente a una disputa con los factores de poder no tiene a dónde acudir para reclamar, pues, ¿no? Está ocurriendo en los últimos momentos con el caso de Banesco. Hay una serie de personas detenidas que ¿quién puede asegurar que se están defendiendo debidamente en el estado en cosa en que estamos esas personas que están detenidas? Y las personas de la empresa que las están persiguiendo, según las afirmaciones del presidente de la República, podrían defenderse de los ataques a sus derechos que se les estén haciendo. Eso lo comprende cualquier venezolano en este momento. Aquí no hay Estado de Derecho, y repito, nosotros vivimos simplemente un régimen despótico con forma de dictadura constituyente. Esa es la calificación que hay que darle desde el punto de vista de la ciencia del derecho constitucional a la situación que estamos viviendo en Venezuela. Estamos conversando con el doctor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario. Doctor, tenemos que ir a publicidad, pero le vamos a dejar una pregunta en el aire que está relacionada con la creación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y que ha hecho varias actuaciones. Una, declaró al presidente, prácticamente le abrió un juicio, declaró nulo el proceso electoral, pero eso pareciera que son puros saludos a la bandera, porque hasta este momento eso no pareciera ser posible ejecutarlo desde el punto de vista del derecho jurídico venezolano. Pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. No hay ningún incentivo en estos momentos para que Nicolás Maduro deje la presidencia por las buenas.
Eso es una mitología que ha construido Falcón para capturar 3 o 4 votos por allí o para arrear gente y hacer bulto en las colas ese día en la calle. A mí nada me da, como persona con 3 dedos de frente que puede ver la realidad política de este país, para pensar que Nicolás Maduro va a permitir una elección libre el domingo. Es más, es tanto así que Smartmatic ha dicho que las elecciones aquí son un fraude. Entonces, si partimos de allí, ¿a dónde llegamos? Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, 750 AM. En Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con el doctor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario, y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que suspendió del cargo al presidente Nicolás Maduro y ahora declara nulo el proceso electoral del 20 de mayo, pero eso simplemente pareciera que son saludos a la bandera, porque no hay forma ni manera de ejecutarlo, pues, porque lo que usted dice es que hay una especie de dictadura en Venezuela y entonces no hay forma de que alguien reciba la orden para ejecutar eso desde el punto de vista jurídico. Sí, pero a ver, veamos qué es lo que es el Tribunal Supremo en el exilio. El Tribunal Supremo en el exilio es sencillamente la agrupación de unas personas que fueron legítimamente designadas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por el órgano con competencia para ello, que es la Asamblea Nacional, que en este momento está en las condiciones en que estamos, disminuida en las condiciones en que estamos. Esas personas, por el solo hecho de haber sido designadas, han sido perseguidas de una manera extraordinaria, al punto de que han tenido que irse todos al exilio, pues. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo esas personas? Están realizando lo que les corresponde realizar. Repito, en Venezuela existe una disposición constitucional que establece que en caso de que la Constitución trate de destruirse de su vigencia por mecanismos que no están previstos por ellos, están en la obligación de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. Y eso es lo que está haciendo ese tribunal, ejerciendo el derecho de resistencia a la opresión y haciendo lo que les corresponde hacer, dictar pronunciamientos acerca de lo que efectivamente está ocurriendo en Venezuela. ¿Y qué está ocurriendo en Venezuela? Que existe un gobierno que efectivamente está vinculado a hechos de corrupción de una manera bastante importante, que no están siendo investigados, y ellos ordenan su investigación desde su posición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a quienes la Constitución los obliga a actuar para el restablecimiento de la... En ese procedimiento han declarado que efectivamente existen elementos para enjuiciar al presidente de la República y han tratado de poner en vigencia o hacer efectivas las decisiones que consecuencialmente a eso se producen. Es decir, declarar la suspensión del presidente de la República y declarar la posibilidad de que se le someta a juicio. Eso es lo que están haciendo. Eso creo yo que son posiciones jurídicamente válidas e incluso mucho más que las decisiones que puede estar tomando el supuesto Tribunal Supremo de Justicia en funciones, el que opera aquí en Venezuela, porque sabemos que aquí también se han producido por parte de ese tribunal decisiones que no tienen nada de jurídica. Piénsese simplemente en las decisiones que generaron los acontecimientos del 2017, es decir, la famosa sentencia 155 y 156. Esas son sentencias de un tribunal. Esas no eran sentencias de un tribunal, esas son cosas que no tienen nada que ver con el derecho, y sin embargo las producen. ¿Por qué tenemos que calificar a esas como jurídicas y a las que produce el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? No, es algo que la gente tiene que plantearse y preguntarse. Ajá, doctor Enrique, ¿y cómo se va a rescatar entonces el derecho y la justicia en Venezuela? Porque con lo que usted plantea esto está desbaratado, esto está en el piso. El sistema judicial venezolano no funciona. Un fiscal que nadie reconoce desde el punto de vista de la oposición, un defensor del pueblo que ya la gente no sabe ni cuál es el nombre,
unas instituciones que están totalmente desde el punto de vista del derecho, bueno, como usted plantea, bajo un régimen dictatorial. ¿Cómo se resuelve esto? Mire, cómo se resuelven todos los problemas de ese orden, a través de la lucha, a través de la organización social del pueblo, a través de expresar esa situación, solicitar de alguna manera la solidaridad de la comunidad internacional, como efectivamente se ha expresado. En la comunidad internacional todo el mundo está claro acerca de lo que está pasando en Venezuela. Que se hayan producido pronunciamientos como los que se han producido, de instancias de extraordinaria importancia en la comunidad internacional, de jefes de Estado, cosa que nunca había ocurrido, pues, desconociendo las elecciones que están planteadas en Venezuela. Eso es revelador de que efectivamente nosotros estamos viviendo una situación como la que califiqué anteriormente, pues estamos sencillamente viviendo una situación que, reitero, no es otra cosa que una satrapía con forma de dictadura constituyente. O sea, que usted plantea que estamos en una dictadura constituyente. Así es. Pero la dictadura constituyente es una figura que podría tener sentido en un proceso constituyente democrático, en un proceso constituyente en el que efectivamente... Porque ¿qué es lo que queremos expresar cuando decimos que lo que es una dictadura constituyente? Es simplemente la concentración de poder por una serie de personas elegidas para elaborar una constitución. Pero esa concentración de poder es una concentración a unos efectos en particular, elaborar la constitución. Eso no es lo que está sucediendo en este país. En este momento en Venezuela existe una concentración de poder que está siendo ejercida simplemente para sojuzgar al pueblo venezolano, para someter al pueblo venezolano y para mantener al gobierno en sus funciones. Que cuando hablamos de eso, hablamos de las decisiones que está tomando la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, que es la eliminación de la alcaldía metropolitana de Caracas, la alcaldía del Alto Apure. Ellos decidieron de un plumazo borrarlo y punto, pues. Y decidirán cosas peores, pareciera, ¿no? ¿Y contra eso qué se puede hacer? Mire, repito. ¿Usted no cree que el pueblo venezolano está como muy tranquilo con eso, con ese tipo de violaciones? No, el pueblo venezolano está sometido a una represión brutal que evidentemente lo inhibe en su actuación, pues. Pero bueno, esa es una realidad que no podemos... Aquí hay una represión, aquí todos estamos expuestos a que, digamos, el ejercicio de ese poder dictatorial caiga sobre nuestras personas, incluso por estas cosas que estamos haciendo, por esto que estoy diciendo yo en este momento. Ajá, doctor Enrique, no quería terminar el programa sin hacer un comentario sobre un libro que usted escribió, creo que se llama Poder Comunal y Poder Federal, que más o menos habla un poco de la situación que se está viviendo. Sí, es un libro que publiqué que trata de analizar la compatibilidad que en nuestra Constitución pudiera existir o no acerca de la figura del Estado federal y la del Estado comunal. Y llego a la conclusión de que son absolutamente incompatibles. Pues, o sea, para poder establecer el Estado comunal en la forma en que la han previsto las denominadas leyes del poder comunal, será necesario modificar la Constitución. Bueno, lo pretendieron ellos en una oportunidad y no fue posible. Eso es una manifestación de que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Es una publicación de la Fundación Manuel García Pelayo, que está a la venta en los pasillos de la universidad, se consigue, tengo entendido. Sí. Bueno, doctor, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Hemos conversado con el doctor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario. Y esperamos seguir contando con usted para en otra oportunidad seguir conversando sobre la materia relacionada en derecho. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano.
Gracias a la página eligeeducar.cl conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a Sobella Mejía, rectora del Consejo Nacional Electoral y dirigente nacional de Acción Democrática. Buenos días, Sobella, un placer saludarla. Bueno, muy buenos días, Frank, y buenos días a todos nuestros oyentes de escucha. Ajá. Sobella, ¿qué va a ocurrir el domingo en la noche? ¿Qué resultados crees tú que va a dar el Consejo Nacional Electoral? Bueno, mira, el domingo en la noche, todos los venezolanos tenemos que estar conscientes que continúa Nicolás Maduro, presidente de la República. Todos debemos recordar que el periodo constitucional de este quinquenio, o sea, de este proceso constitucional del presidente que inició Chávez, que en paz descanse, culmina el 10 de enero del año 2019. Es un momento donde todos los venezolanos, tanto aquellos que inscribieron una candidatura
y consideran que es un momento, y es entendible el desespero que hay por salir este gobierno, por la grave crisis política, económica y social como nunca antes visto nuestra república, con la necesidad que tiene el país de una ayuda humanitaria por falta de alimentos y medicina. Nuestros jóvenes, como se han ido, requiere de una coyuntura de unidad, por cuanto va a arreciar y no se va a resolver la crisis que estamos viviendo los venezolanos ya antes descrita, por cuanto la única forma que nosotros salgamos adelante es cambiando un modelo político anacrónico en el mundo, que Venezuela, un país que le entró tanto dinero por nuestra renta petrolera, la han llevado al atraso. Un proceso Sobella. O una convocatoria Sobella. que adolece de todos los principios que rigen un proceso electoral. Sobella, dame un previo. Estamos conversando con Sobella Mejía, rectora del Consejo Nacional Electoral. Sobella, ¿tú podrías enumerarnos las principales irregularidades del Consejo Nacional Electoral que ha cometido para las elecciones presidenciales que se van a presentar el domingo? Sí, cómo no. Son principios constitucionales, derechos políticos y nuestros derechos humanos. En primer término, Venezuela es un país que nuestro ordenamiento jurídico en la parte constitucional es plural, democrático, propugna dentro de sus derechos superiores a incluso nuestro ordenamiento jurídico lo que son los derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad, a la democracia, y ninguno de esos principios se está respetando. El poder electoral debe garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia. Ninguno de esos principios lo están cumpliendo de conformidad a la parte infine, el 293 de la Constitución. Tiene como principio también la despartidización de los organismos electorales, es decir, los miembros de las juntas regionales, principales, municipales y miembros de mesa, y debe garantizar un principio, que fue lo que hizo que ese órgano electoral fuera elevado a poder electoral, que es el principio de la participación, garantizar el ejercicio efectivo de la participación ciudadana y garantizar también la participación de las organizaciones políticas con fines electorales, que incluso está eso establecido en el artículo 67 de nuestra Constitución. Vamos a tratar el contexto jurídico constitucional, además desarrollado en las leyes que rigen los procesos electorales. Otro punto, registro electoral. No hubo una jornada desplegada de registro electoral. Únicamente desplegaron 561 puntos de registro sin información suficiente. Eso afecta al derecho a la participación, porque tenemos los jóvenes que tienen el derecho de opinar, y sobre todo nuestros jóvenes, que son los más afectados, que están emigrando porque este país no les ofrece calidad de vida. El tema de la inhabilitación de los partidos políticos, cómo fueron cancelados, procesos de cancelación de partidos políticos, violando la Constitución y la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, con un proceso de validación que no está establecido ni siquiera en la norma, pero que se cumplió. Pero cuando tú hablas de constituir un nuevo partido político, entonces el procedimiento es otro, y ellos se hacen los partidos y las organizaciones que ellos consideran. Entonces hay el principio de igualdad, inhabilitación de los presos políticos. Para enumerarte esto, que no se me vaya la idea, un cronograma de un proceso electoral presidencial. Un mínimo, históricamente, porque podemos ver los anteriores ejercicios democráticos, cuando son elecciones nacionales, mínimo 6 meses de preparación. ¿Por qué? Sobella, pero ahí queríamos llegar. Estamos conversando con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejía. ¿Qué diferencia hay entre estas elecciones y la de gobernadores y alcaldes? Porque era el mismo Consejo Nacional Electoral. O sea, actuaron lo mismo, hicieron más o menos lo mismo y participaron muchos partidos. Bueno, sí, los partidos que participaban los partidos,
cuyo proceso de validación que se hizo a principios del año 2017, porque recuérdate que venían vencidas las elecciones de gobernador desde el año 2016. Y tenemos que recordar cada vez que viene un proceso, bueno, restringen más los derechos, porque incluso instituciones como el hecho de asociarse, el hecho de sustituciones, el hecho de hacer alianzas electorales, fue anulada en el proceso regional. Y eso hizo que no se pudiera ir a la de alcalde, porque luego que convocaron igualito, de manera atropellada, atrasada pero atropellada, los partidos participaron, las fuerzas vivas del país, y bueno, como es todo, nosotros tenemos que trabajar en unidad, es una realidad política que tenemos todos los venezolanos, unirnos, sin unidad no llegamos. Durante esa campaña o durante ese proceso hubo unas elecciones internas que nos dimos para darnos unos candidatos únicos gobernadores. ¿Y qué hizo el ente rector? ¿Qué hicieron? No permitieron las alianzas. Eso tuvo un impacto negativo. Modificaron los centros de votación que los quitaron, afectando a más de 30.000 electores, que eso también tuvo un impacto negativo. Organizaciones que fueron en buena lisa, constitucionalmente como se hizo en el pasado, incluso cuando Caldera, en 1993, Caldera fue, ustedes recuerdan, el chiripero, alianza de diferentes partidos políticos, esa institución de las alianzas se acabó. Ya para alcaldes, que eran 335 candidatos, ¿en qué tiempo tú inscribías o en qué tiempo tú inscribías para hacer? O sea, Sobella, que se puede considerar que no hay elecciones libres y democráticas en este momento. No hay elecciones libres en condiciones de igualdad ni democráticas, porque por ahí vamos. En el 2015, en el 2012, no había tampoco una institución que llamamos el carnet de la patria. Los beneficios sociales son recursos del país, del Estado, y no pueden ser utilizados como una propuesta del partido de gobierno. Entonces tenemos unos puntos que ahora, los puntos eran puntos de información. Cuando tú tienes un proceso largo, tú tienes la oportunidad, y vamos a hablar técnicamente, vamos a hablar de esta parte política, pero aquí te doy unas aclaratorias. Ejemplo, miembros de mesa, tú lo tienes que seleccionar aleatoriamente. Hablando de un universo de 20 millones de electores, donde lo sacas de allí aleatoriamente, pero tú tienes que localizarlo, tú tienes que adiestrarlo, y este proceso es imposible hacerlo en menos de un mes. Es imposible. Los testigos electorales, todos los que hemos participado en elecciones, porque además de ser técnico y que trabajamos, bueno, son más de 30 años en el mundo electoral. Chávez ganó sin tener un portero en el CNE. Pero él tuvo miembros de mesa que fueron escogidos del listado de las universidades, sacábamos los secretarios de mesa, los directores de las academias, de universidades, escuelas, eran el presidente, los demás miembros se escogían de cada centro de votación, y tú tenías unos miembros independientes, incluso que eso fue antes de la Constitución, pero gozó de ese beneficio. Hoy día la Constitución establece que tienen que estar despartidizados los miembros de mesa, tienes que hacer la misma selección, pero esa selección tiene que ser aleatoria y tú tienes que localizarlo. Antes entregábamos el registro con la dirección, se dejó de entregar, pero además de eso, es imposible localizar esa cantidad de miembros de mesa. Y tú le dices el anuncio a la gente, bueno, mire, usted se mete en tal página y te va a conseguir su tapa. Ahora, no. Pero Sobella, no es cierto, la gente está pasando mucho trabajo. ¿Y cómo la van a multar? ¿Y cómo la van a reprimir o cómo la van a castigar? El servicio electoral es obligatorio, precisamente se puso obligatorio porque no era fácil conseguirlo en el pasado. Nosotros habíamos hecho una ley en la pero si a mí no me llega ninguna comunicación, ¿cómo sé yo que soy miembro de mesa? Es lo que te estoy comentando. Entonces es imposible, Fran, que tú me digas a mí que en 20, 30 días tú tienes eso montado. Bueno, tanto es así que se acaba de anunciar, yo escucho una de las voceras del CNE, que hasta el sábado todavía estaban emitiendo credenciales a los miembros, no sé. Entonces son miembros de mesa. Cuando hemos oído lo que hemos estado oyendo, yo no he dejado de participar en ningún proceso, y cuando vas, casi son los mismos miembros de mesa. Hay una figura que no tiene por qué existir, los coordinadores electorales, eso no está en la ley, pero cuando tú vas y vas a esos coordinadores electorales, ellos son los que mandan en la mesa, y eso no, la ley dice que los que mandan en la mesa son los miembros de mesa, el presidente, el secretario, por supuesto con las instrucciones que emanan del órgano que organiza las elecciones, que es CNE versus la Junta Nacional Electoral. O sea, la Constitución establece mecanismos de seguridad que no se Sobella, ¿y cómo quedan las Fuerzas Armadas entonces ante todo esto? Porque si tú dices que hay unos coordinadores, que violan la ley. Yo lo viví, Frank, mira, yo fui a votar
y delante de mí una señora con 3 muchachas con el carnet de la patria. Y le digo yo, mire, pero usted no puede votar con eso, pero ¿cómo eso que usted va a pasar 3 muchachas? ¿Usted sabe lo que me respondieron? Bueno, pero es que ellas son bipolares. Así me dijo la señora. Yo hablé con la gente de la mesa y el guardia me dijo, bueno, pero es que si la mesa se lo permite, que ella pase, no puede hacer nada. Y no pasó nada, la tipa votó por las muchachas y estaba ahí. Y me quejé. Siendo candidata, yo no pude entrar ni siquiera a ver una auditoría. Yo siendo candidata, en el 2015. O sea, hay cosas que pasan, pero no las vive. Tú tienes que tener un proceso donde dé tiempo incluso de montar una estructura para defender el voto. Ajá. En los mejores estándares de participación. Y te hablo en elecciones pasadas, ahora, democracia. Sobella, ¿tú qué hablas de participación? Si tú no tienes testigos, si tú no lo tienes preparado, sobre todo enfrentarte a esto que estamos enfrentando, no que eso no había antes. Sobella, ¿tú qué hablas de participación? Es que te hablo de algo. No, pero oye. Hay que aclarar algo de los CLAS. Pero oye esto. En la zona región. No, pero ya va, Sobella, ya va, Sobella. Para no perdernos, Sobella. Tú que estás hablando en este momento de la participación. La rectora Tibisay Lucena está diciendo que llame a la abstención será sancionado. Ahora, la Constitución establece que la gente puede inscribirse o no en el registro electoral. O sea, que puede ir o no puede ir a votar si le provoca o no inscribirse. Es un derecho, no una obligación. Ajá, entonces, ¿cómo queda eso ahí? ¿Cómo se come eso? Pero es que precisamente yo le diría más bien a las autoridades del poder electoral y al gobierno, porque es una realidad política, que precisamente el hecho de no haber incluso abierto registro electoral para aquellos jóvenes que tienen el derecho de emitir su opinión, le cercena el derecho a la participación. Tú cercenas el derecho a la participación cuando tú no le permites la inscripción en el registro electoral o cambiar o actualizar sus datos en cualquier consulado de Venezuela a aquellos venezolanos que están afuera del país, porque el artículo 64 de la Constitución lo único que solicita es que tú debes ser venezolano, tener la cédula de identidad, estar inscrito en el registro electoral y no estar inhabilitado políticamente ni con interdicción civil. Y entonces ellos le agregaron una coletilla que tú tienes que demostrar entonces la permanencia legal en el país donde tú te encuentres, y eso no es así, porque entonces hay una discriminación, venezolanos de primera y de segunda, porque cuando tú vas a un consulado todos somos iguales, uno que la cédula de identidad para ejercer el derecho al voto, en este caso en una elección nacional. Entonces son muchos atropellos, mucha tropelía, porque hay instituciones que se tienen que respetar. Tú tienes que tener un registro electoral que puedas auditar. En el cronograma, este cronograma que además de 180 días lo pasas a 60 y pico de días, todo compactado, ¿sí? Tú anuncias una convocatoria, abro la postulación, cierro mañana, vuelvo a abrir mañana, estoy en un cronograma que no era el cronograma, voy anunciando, mira, antes, y ese consejo, porque ahí hay personas que estaban allí, tú cuando ya convocabas el cronograma, ya tú sabías que tenían las normas publicadas, ya estas normas se preparaban, como decía, en noviembre y diciembre, para convocar en enero, febrero, marzo, para tener tus elecciones, como decía, en julio, agosto. Nosotros tenemos compilaciones de leyes que se publicaban con 5 o 6 meses de antelación, con todo un proceso. ¿Cómo me van a decir a mí? Acabo de escuchar que un gobierno extranjero también, así como opinó que eran confiables y justas. ¿Cómo va a ser justa una elección donde la Constitución prohíbe el financiamiento, la del 99, porque la del 61 lo permitía, el financiamiento a las agresiones políticas con fondos del Estado, las campañas electorales que no pueden utilizar con fondos provenientes del Estado, y vemos, Frank, cómo estas campañas todos los días cadenas con recursos de nosotros haciendo campaña. Sobella, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y queremos tocar ese punto. Estamos conversando con Sobella Mejía, rectora del Consejo Nacional Electoral y dirigente nacional de Acción Democrática. Cuando regresemos queremos conversar contigo sobre la utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral. Entonces, eso nos lo va a contestar cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Sobella Mejía, rectora del Consejo Nacional Electoral y dirigente nacional de Acción Democrática. Le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con la utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral y, bueno, lo que está haciendo el presidente y todos los candidatos que están ahorita afines al gobierno con las candidaturas a los consejos legislativos y esas cosas, a la Asamblea Legislativa. Eso es correcto. El financiamiento de la propaganda electorales no pueden realizarse, deben de estar reguladas incluso por una ley, y esa ley no la tienen. No se pueden permitir el financiamiento de asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado, y una ley que regulará lo concerniente al financiamiento de las contribuciones de estas organizaciones. Entonces vemos cómo de una manera, no solamente, mira, a las cadenas presidenciales, cuando está entregando una casa, porque si bien es cierto, el presidente de la República, aquí en Venezuela hay que hacer una ley para qué pasa con el presidente cuando va a la reelección, porque una cosa es que él pueda emitir sus obras de gobierno porque entregó una casa, pero está entregando la casa y dice que tú tienes que tener carnet de la patria, pero además te tienes que tener carnet del PSUV para hacer el ejercicio del voto. Vemos cómo en cadena te dice, bueno, te sabe que esto es dando y dando, pero ¿cómo que dando y dando si los recursos son de los venezolanos? Y entonces resulta que tengo un país quebrado, no hay fuente de empleo, la gente está desesperada porque cuando hay estado de necesidad es terrible la dignidad del ser humano que está, dígame, en esas zonas foráneas, en los barrios que no tienen dónde coger, bueno, y la gente pierde como esa conciencia, y no porque, sino que, bueno, mira, la gente se asusta, y resulta que, bueno, y el voto es secreto, el voto, entonces la gente se asusta, y es una cosa de que le pasan lista, lo mandan a llamar. Entonces es una cosa que la gente está en una casa y inmediatamente tiene que ir y le dice, bueno, mire, es más, yo no lo estoy mintiendo. La gente le pregunta a uno en esas zonas por manzana, bueno, mire, si usted va a comprar una medicina, le están pidiéndole a la gente el carnet de la patria. Resulta que todos somos iguales ante la ley, no puede haber discriminación por sexo, por ideología, por nada en Venezuela. Eso afecta a los derechos humanos. La violación de los derechos humanos son delitos de lesa humanidad, y aquí hay una violación constante y sistemática de nuestros derechos humanos. Los procesos electorales en Venezuela y en el mundo son para dirimir los conflictos y evaluación de gestión pública, pero cada día vemos que en nombre, cínicamente se habla del voto como la paz por parte del gobierno, y resulta que vienen utilizándolo de una manera arbitraria, porque el ejercicio del sufragio no es cuando te paras al frente de la máquina el día de la elección, no es el domingo. Tú tienes fases que deben de cumplirse, que deben de garantizar los principios constitucionales, Frank, que ya yo te había comentado, y que están en la Constitución, y que son de obligatorio cumplimiento por parte del ente rector. Ajá, Sobella, y tú como dirigente de Acción Democrática, ¿qué va a hacer Acción Democrática el 21 de mayo? Mira, el partido fue una oposición, y nosotros tenemos que continuar, como lo hemos mantenido hasta ahora, en la calle. Nosotros no hemos estado en la calle, visitando a los dirigentes, está en contacto con nuestros trabajos solidarios, que eso nos enseñaron a hacer. Aquí hay que hacer una gran unidad, que aquí la iglesia está hablando, las universidades, las academias. Yo creo que el gobierno tiene que ser consciente que evidentemente es una propuesta, nosotros hemos estado proponiendo que fueran suspendidas las elecciones y que se realizaran con un mínimo de estándar de participación para que fuéramos todos los ciudadanos a consultarnos, porque aquí se escogió quién puede y quién no puede ir, y eso no son ejercicios libres democráticos. El 21
Maduro continúa siendo presidente de la República. El periodo constitucional termina el 10 de enero del año 2019 y esto va a arreciar. Nosotros queremos un país que cambie el modelo político, un país que tiene que abrir las puertas y escuchar a todo el mundo, porque en Venezuela, para poder salir de la crisis, todos somos necesarios. Aquí hay que hacer resistencia democrática, resistencia pacífica, democrática y constitucional, porque en mi caso, mi partido que le dio el voto a los venezolanos, le dio el voto a los mayores de 18 años de edad, le dio el voto a las mujeres, a los analfabetas. Venezuela fue pionero en el voto de los venezolanos en el extranjero. En Venezuela fue pionero en el voto de la mujer ya en 1940 y pico, cuando un país hoy en día desarrollado lo hicieron a principios de 1976, muchos años después. Venezuela era ejemplo electoral en el mundo, hasta con el registro electoral. Fuimos los que empezamos con automatización. Venezuela es un país que ha tenido experiencia y ha garantizado ese ejercicio. Ahora bien, nosotros tenemos la necesidad política de estar todos unidos, porque hay una liga, aquí preguntan, que le dicen a los que no van y a los que van. Bueno, el 21 estamos todos iguales, con un país con una grave crisis que no la va a resolver el proceso del domingo, y menos en las condiciones que estamos yendo. Es imposible que tú excluyas y no garantices una participación como establece la Constitución para decirle al mundo, bueno, este es el gobierno que nos damos, porque hay una realidad política. Si aquí vamos a un proceso electoral con las garantías constitucionales que están en nuestro marco jurídico, por supuesto Maduro no gana ninguna elección, porque tú tienes que tener un proceso donde las personas, es un deber ser, el derecho a la organización, o sea, Sobella, el derecho a la participación, que el 21 de mayo, el 21 de... Las elecciones, mira, una elección, también los votos, pueden salir a votar masivamente, porque yo escucho por allí convocatorias, hay que salir masivamente. Ojo, se puede salir a votar masivamente. Y si no cuida los votos, si tú no tienes testigos en las zonas rurales foráneas que cierran los centros cuando le da la gana, con las arbitrariedades de las cuales siempre somos objeto, porque lo viví yo también como candidata. O sea, Sobella, ¿y cómo quedaría entonces Maduro? ¿Como un dictador el 21 de mayo? Bueno, el régimen es claro y es lógico que si tú haces un proceso como se está haciendo el proceso, no es un proceso democrático, es un proceso arbitrario, plegado de abuso de poder, y es una realidad ante el mundo y ante nosotros mismos. Que sigue allí se imponen, porque precisamente cuando tú te desvías del hilo legal, porque tú tienes que ir y ejercer cargos públicos producto de una elección popular, vamos a hablar de cargos de elecciones populares, o decisiones como pasó con el referéndum revocatorio. Nos pusieron 20.000, pusieron obstáculos, el artículo 72 se activó, se firmaba que tenía que ser el 1% nacional, bueno, todo eso que se hizo, ¿cómo? Porque era un proceso presidencial, bueno, eso que también hablaban, un proceso presidencial, vale para ahorita también, vamos a ir con un presidente de la República, pero tenemos que ir en condiciones de igualdad, ahorita no hay condición de igualdad. Mire, y se suspendió un referéndum revocatorio, Sobella, que se escucha el pueblo, se ganó la Asamblea Nacional y tiene un desacato. O sea, tú tienes que tener el talante democrático de respeto a las instituciones y a la manifestación de voluntad de un pueblo libre, en forma libre. Mira, Sobella, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejía, el rector y dirigente nacional de Acción Democrática. Fue un placer tenerte en el programa, Sobella. Esperamos seguir contando contigo. Esperamos que después de este proceso electoral podamos conversar sobre los resultados afines y conexos. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.